Agente especial humano y raza espiales alienígena para recuperar el dispositivo del juicio final. Ignite Attracción HFY Cinema. Stanley no esperó a que el Vexeri entrara primero en el eje de mantenimiento. Se agachó al estrecho pasaje, el sonido de explosiones distantes que reverberaban a través de la estructura de desmoronamiento de la instalación. Su pulso se aceleró, no solo por la adrenalina, sino por la atmósfera cargada entre él y Beric. Su presencia alienígena, mortal y calculadora, tuvo un efecto sobre el que era difícil de ignorar. Después de ti, dijo Stanley, aunque sus palabras se sintieron huecas cuando el calor de su proximidad se mantuvo en el aire fresco y húmedo. Beric se movió hacia él con la misma gracia líquida, sus tenriles se balanceaban hipnóticamente detrás de ella. La proximidad repentina entre ellos, la dureza de su situación, aumentaron la conciencia de su proximidad compartida. La mente de Stanley corre con cálculos, estrategias y el constante recordatorio de que el tiempo se estaba escapando. 5 minutos para la violación de contención. Beric no giró la cabeza mientras ella conducía el camino, pero Stanley estaba muy consciente de sus movimientos, la forma en que su cuerpo parecía fluir a través del espacio apretado con facilidad, sus sentidos sintonizaban con cada ligero cambio en su entorno. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo estirado fuerte, y Stanley podía sentirse caminando por la fina línea entre mantener la cabeza clara y estar abrumado por la proximidad de ella. Su análisis de nuestra situación es preciso, dijo Beric, su voz cortando a través del silencio. Pero entiende esto, Stanley Hayes, si no logramos asegurar el prototipo, ninguno de nosotros dejará vivo esta instalación. Sus palabras llevaban el peso de la verdad, la urgencia clara en su tono, pero algo más perduraba, un indicio de algo más profundo, algo casi personal. Stanley no contestó inmediatamente. Su mente estaba todavía en la misión. El cónclave Vexeri había estado jugando su juego en las sombras durante demasiado tiempo, y ahora las apuestas eran más altas que nunca. El prototipo, un arma capaz de eliminar líneas genéticas enteras, podría inclinar el equilibrio de poder en la galaxia. No podía dejar que cayera en las manos equivocadas. Pero en este caso, esas manos equivocadas no eran solo las de los Vexeri. Miró a Beric de nuevo. No era solo el profesionalismo que ella exudaba, sino la forma en que su lenguaje corporal se desplazó cuando se vieron obligados a cerrar cuartos, la sutil manera en que su mirada perduraba solo una fracción más de lo necesario. Stanley había estado en situaciones suficientes para reconocer cuando dos personas estaban teñidas en el borde de otra cosa. Su pulso se aceleró, no por la lucha, sino por algo más primitivo, una atracción que no había anticipado. Y en este tipo de entorno, donde las apuestas eran tan altas, no estaba seguro de si abrazarlo o cerrarlo por completo. Tienes razón, dijo Stanley después de una larga pausa, tratando de concentrarse. Si no salimos de aquí con ese prototipo, la galaxia está metida por un desastre, pero si lo hacemos, quizás podamos empezar a limpiar algo de este caos. No estaba seguro de si hablaba con Beric, la misión o él mismo. Sus palabras se sintieron pesadas con implicaciones, con la posibilidad de que las cosas fueran diferentes una vez que se hiciera el trabajo. Los ojos ámbares de Beric le parpadearon durante los momentos más breves antes de que mirara hacia atrás por el eje. Tal vez, dijo suavemente. Pero entiende esto, Stanley Hayes. Una vez que esto termine, no quedará nada entre nosotros más que deber. La claridad en su voz era tan aguda como una espada, y aunque las palabras parecían frías, había una extraña vulnerabilidad escondida bajo ellas. Era como si ella también sintiera el tirón entre ellos, pero trataba de enterrarlo bajo una chapa de profesionalismo. Stanley se tragó, asintiendo. Quería argumentar, decir que no se trataba solo de deber, que su asociación se había convertido en otra cosa en el calor del momento. Pero no podía permitirse que esos pensamientos lo distrajeran ahora. No cuando cada segundo contaba. Mantente concentrado, murmuró Stanley, empujando hacia adelante, su voz más fuerte esta vez. Tenemos 4 minutos. Los ojos de Beric se cierran brevemente con los suyos, y por un momento Stanley pensó que había visto algo como el entendimiento en ellos, un reconocimiento de lo que no se había dicho entre ellos. Pero era Vexeri, una especie conocida por su precisión táctica,
y no permitiría que nada nublara su juicio. Ni siquiera él. El túnel se torció y se volvió, el aire se enfría cuando se acercaba a la superficie. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños, alienígenas en diseño, pero Stanley apenas los acogió. Era demasiado consciente de que cada paso podía acercarlos a la salvación o a la destrucción. Su mente permaneció en la misión, aun cuando su cuerpo se hizo más consciente de la proximidad de Beric. Casi allí, dijo Stanley, su voz apretada cuando las paredes comenzaron a ampliarse hasta el último tramo del túnel. Él volvió a mirarla. Se movió como líquido, sus pasos a propósito, su enfoque inquebrantable. Era como si nada, ni siquiera la instalación que se derrumbó detrás de ellos, la pudiera hacer frente. Pero Stanley sabía mejor que creerlo. «Aún no hemos salido», respondió Beric, su voz llevaba un borde. «Mantente alerta». El eje de mantenimiento se encadenó de repente hacia arriba, la salida por delante de ellos visible a través de la luz oscura. Stanley sabía que estaban cerca. Demasiado cerca de fracasar ahora. Pero al acercarse a la superficie, el sonido de las botas que se acercaban se hizo eco de la entrada del túnel. El corazón de Stanley se saltó un latido. «Entrando», murmuró. Beric ya había empezado a ajustar su postura cambiando en preparación para lo que venía. Stanley buscó su arma, pero Beric levantó una mano, señalándole que se detuviera. Se movió rápidamente, su forma aún borrosa mientras se posicionaba entre él y la entrada. «Tú tomas a la izquierda, yo me encargo de la derecha», dijo, su voz firme, aunque la tensión era gruesa entre ellos. Stanley asintió, listo para lo que venía a continuación. Su corazón se aceleró, no solo por la misión, sino por la innegable carga en el aire. Su química, tanto combativa como extrañamente íntima, era como combustible para un fuego ya peligroso. Y en este momento, ninguno de ellos podía permitirse estar distraído. Era hora de terminar la misión antes de que el mundo que conocían se redujera a cenizas. «Tu gente no cree en la sutileza, ¿verdad?», Stanley comentó secamente, sintiendo el aguijón del implante bajo su piel. Beric, ajustando su propio equipo, le disparó una mirada que casi podría interpretarse como diversión. «La eficiencia requiere precisión. La sutileza es para aquellos que no quieren participar directamente con los desafíos que tienen ante sí». Stanley asintió, terminando su cheque del equipo. La anticipación estaba construyendo. La misión en la estación Blackstar probablemente sería su mayor desafío todavía. Un centro de esparcimiento y no reglamentado para las tecnologías prohibidas, era un refugio para criminales, comerciantes rebeldes y cualquiera que quisiera ocultarse de la ley. Sabía que encontrar a Darius Klein no sería una tarea sencilla. Beric ajustó la última de su armadura, y el zumbido suave de su equipo especializado activado. «Encontraremos el arma, Stanley. Y cuando lo hagamos, verán que mi pueblo es tan capaz de cooperar como el suyo». Sus palabras fueron medidas, pero había algo más profundo allí, una corriente de creencia que sugirió que ella estaba, quizás, más invertida en esto de lo que ella dejó. Stanley encontró su mirada, sus propios pensamientos que se derivaban de la creciente complejidad de su relación. «Un paso a la vez, Beric. Aún tenemos que lidiar con los jugadores más grandes en este juego». Ella asintió, sus ojos ámbares se estrecharon ligeramente, un cambio que Stanley no podía interpretar. Pero ahora no importaba. Tenían trabajo que hacer. Mientras el buque sin marcar se acercaba a los anillos exteriores de la estación Blackstar, la realidad de la misión se puso en marcha. La estación se acercó, oscura y prebordante, pero viva con movimiento, sus luces parpadeando como una constelación distante. Stanley aseguró su último equipo, listo para cualquier desafío que se avecina. «¿Listo?», Beric preguntó, su voz baja y enfocada. «Nacido listo», respondió Stanley, la tensión entre ellos palpable pero no hablada. El aire que los rodea se colgaba con la anticipación de la misión, pero debajo de todo, una química peligrosa e inesperada se hizo fuego a fuego lento, una que ninguno de ellos estaba seguro de que podían controlar plenamente. «El maquillaje genético sostiene la llave». Beric se dio cuenta, su voz se esfumó cuando intentó atravesar el dolor.
La misión siempre fue sobre ti. El corazón de Stanley se saltó un latido. La revelación golpeó más fuerte que el tiroteo. Todo este tiempo, las apuestas habían sido mucho más personales, mucho más peligrosas de lo que había imaginado. Había sido manipulado, usado como peón en un juego más grande. Su mente se aceleró mientras presionaba su herida, sus pensamientos trabajando a través de las implicaciones. ¿Por qué no me lo dijiste? El agarre de Beric se apretó en la muñeca, su aliento entrando en los jadeos. Porque no podía. Tuve que asegurar su cooperación. Mi lealtad a mi pueblo, mi comandante, era absoluta. Pero ya no. Los dedos de Stanley temblaron cuando movió su mano a un lado para comprobar la lesión. El fluido oscuro no era familiar. Sangre Vexari, gruesa y lenta para coagular. Sabía que tenían que llevarla a atención médica, pero con cada segundo, se volvió más incierto si lo lograría. Escúchame, dijo Stanley, su voz firme a pesar de que la adrenalina se cruzaba por sus venas. Estamos juntos en esto ahora. Si su comandante me quería para mi código genético, entonces vendrán por mí. Pero vendrán por ti también. Y si quieres salir de aquí vivo, me necesitarás. Los ojos de Beric, parpadeando con débiles rastros de duda y vulnerabilidad, encerrados en los suyos. ¿Qué te hace pensar que sobreviviré a esto, Stanley? Porque somos testarudos, dijo, levantándola ligeramente para apoyar mejor su peso. Y porque no dejo a la gente atrás. Una breve sonrisa casi imperceptible tirada en la esquina de la boca de Beric, pero fue de corta duración. La herida estaba cobrando su peaje, y ella estaba cada vez más débil por segunda. El sonido de las botas pesadas se hizo eco del pasillo de afuera. Stanley no tenía tiempo que perder. Tenemos que movernos. Ahora. Beric asintió débilmente, su mano todavía agarrando la suya mientras la ayudaba a sus pies, su cuerpo se balanceaba sin cesar. Stanley podía ver la resolución en sus ojos, incluso cuando su fuerza se desvaneció. Se movieron rápidamente, a través de salas de mantenimiento oscurecidas y túneles de acceso estrechos, tratando de poner distancia entre ellos y la ahora muy real amenaza que se acerca. El peso de la situación, de la traición, de las mentiras y del verdadero propósito de la misión, presionó sobre Stanley como un peso físico. Una vez pensó que se trataba de un arma biológica, pero ahora entendía que era mucho más peligrosa. El arma no era lo único que buscaban. Era él. Pero Beric seguía con él. Había traicionado a su pueblo, su comandante, para protegerlo. Y por razones que no podía entender completamente todavía, se dio cuenta de que confiaba en ella. ¿A dónde vamos? Beric preguntó, su voz apenas susurra, su energía se desvaneció. Stanley no miró atrás mientras doblaban otra esquina, forzando su ritmo a coincidir con el suyo. Una ubicación segura. Tenemos que averiguar nuestro próximo movimiento y necesitamos que te arreglen primero. La cola de Beric se estremeció, una señal débil de la lucha interna que estaba pasando. Una vez que mi gente se dé cuenta de lo que ha pasado, vendrán por nosotros dos. Mi comandante no se detendrá ante nada. La mandíbula de Stanley se apretó. Entonces estaremos listos para ellos, pero necesitamos un plan y necesitamos tiempo. Tiempo que no tenían. El sonido de la puerta detrás de ellos explotó abierto de nuevo, los empujó hacia adelante más rápido que antes. Ya no estaban huyendo del Vexeri. Corrían de una conspiración mucho mayor, una que amenazaba tanto a sus mundos, como quizás, a todo el futuro de la humanidad. Stanley miró a Beric, su figura siluetada contra las luces oscuras de la estación. Ella todavía estaba de pie, todavía luchando, y algo profundo dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo, se agitó. Quizá no sepan lo que vendría después, pero sea lo que fuera, lo enfrentarían juntos. La mente de Stanley estaba corriendo mientras la revelación colgada en el aire entre ellos, su perfil genético mostró los marcadores de adaptabilidad más altos jamás registrados. El peso de la verdad se sofocaba. No era solo un agente en una misión, era el arma que buscaban cosechar. Y Beric acababa de traicionar a su gente para protegerlo. Necesitamos extracción, dijo Stanley urgentemente en su comunicación de emergencia, a medida que la condición de Beric empeoró.
Su piel normalmente lustrosa se había aburrido. Los patrones blancos se desvanecen a gris. Foster. ¿Me copias? Operativo abajo, situación crítica. La comunicación se quebró con estática antes de que surgiera la voz de Foster. Extracción negada. Hayes. Nuestra inteligencia sugiere que estás con un elemento Vexeri deshonesto. Vuelve a la base inmediatamente. La voz de Stanley se volvió feroz. Ella salvó mi vida, y he descubierto la misión real. Ellos quieren mi material genético, algún tipo de rasgo adaptativo que creen que pueden armar. Una larga pausa siguió. Esa información es clasificada. Hayes. ¿Cómo lo hiciste? La voz de Stanley se endureció cuando la verdad lo golpeó. Entonces, ¿sabías que me estaba usando como cebo? La respuesta de Foster fue fría. Era necesario saber. La operación. Stanley cortó la conexión, una furia fría que se instala en su pecho. Ambos gobiernos habían estado jugando con ellos, usando a él y a Beric como peones en algunas carreras de armamentos genéticos interespecies. Mi comandante enviará más operativos. Beric susurró débilmente, sus ojos ámbares se preocuparon. Deberías dejarme. Estoy comprometido. Stanley la miró hacia abajo, este ser alienígena que lo había elegido por encima de su deber, sobre su gente, todo lo que sabía. Así no es como operan los humanos, dijo con firmeza. Nos mantenemos unidos. Beric, a pesar de su estado debilitado, respondió con una mirada débil pero contemplativa. Una estrategia ineficiente de supervivencia, murmuró. Sí, bueno, ha funcionado hasta ahora. Stanley activó el faro de emergencia en su nave y la levantó cuidadosamente en sus brazos. Era sorprendentemente ligera, su temperatura corporal más fría que la de un humano. Nos vamos de esta estación. Y entonces estamos encontrando al Dr. Bass. Si alguien sabe lo que está pasando realmente, es el científico quien creó este lío. Mientras se movieron a través de los pasillos de mantenimiento hacia su bahía de atraque, la cabeza de Beric descansaba contra el hombro de Stanley. ¿Por qué me ayudarías después de aprender la verdad? Preguntó suavemente, su voz temblando. No es racional. Stanley los navegó alrededor de una patrulla. Su peso en sus brazos se volvió necesario, no carga. Los humanos no siempre son racionales, respondió. A veces tomamos decisiones basadas en la confianza, en conexiones que no podemos explicar. Los ojos ámbares de Beric estudiaron su cara, su cola se estremecía ligeramente. Conexión, repitió. ¿Es esto lo que los humanos llaman sentimiento? Stanley sonrió, algo parpadeando dentro de él. Algo así. Cuando llegaron a su nave, las alarmas sonaron en toda la estación. Stanley estableció a Beric en la bahía médica y se apresuró a los controles, encendiendo los motores. Nos perseguirán, advirtió Beric cuando el barco se desprendió de las pinzas de atraque. Déjalos intentar, Stanley respondió con confianza a medida que se aceleraban de la estación negra. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles, estableciendo un curso para la localización rumoreada del Dr. Bass. Detrás de ellos, los buques Vexeri se revolcaron para interceptarlos, pero por delante estaba incertidumbre. La inquietante alianza que habían formado se había transformado en algo que ninguno de ellos podía definir o controlar. El asentamiento de Helios 9 existió en el crepúsculo perpetuo, construido dentro de la zona de sombra entre el día abrasador y la noche de congelación. En este peculiar paraíso, los marginados de todas las especies habían creado una comunidad donde las diferencias eran activos, no pasivos. Mientras Stanley guió su nave hacia la zona de aterrizaje, comprobó a Beric en la bahía médica. Su condición se había estabilizado, pero la herida seguía siendo resistente a los protocolos de tratamiento automatizados del barco. Se quedó quieta, respirando poco a poco, pero sus ojos nunca lo dejaron. El sistema médico no está diseñado para la fisiología Vexeri, explicó Stanley, ajustando los ajustes. Pero he contactado a alguien aquí que podría ayudar. Beric levantó las cejas. Tienes aliados entre los marginados. No exactamente aliados, respondió Stanley con una sonrisa gris. Digamos que me deben favores.
Él revisó sus vendas, sus dedos cepillándose contra su piel. El contacto envió un calor a través de su mano, inesperadamente íntimo. ¿Cómo está el dolor?, preguntó en silencio. Beric se agarró la muñeca mientras se retiraba, su sujeción pero firme. Arriesgaste todo para ayudarme. ¿Por qué? La pregunta colgada en el aire, con significados que ninguno de ellos entendió completamente. Stanley miró su mano sobre la suya, los dígitos alienígenas familiares y extraños. Porque me elegiste a mí por encima de tu misión, dijo en silencio. Ese tipo de lealtad es raro. La voz de Beric se ablandó. No fue meramente lealtad. Ella dudaba. Sus ojos se encontraban con la suya con una intensidad que nunca había visto antes. Hay algo sin precedentes que ocurre entre nosotros, una respuesta bioquímica que mi especie rara vez experimenta con extraños. El pulso de Stanley se aceleró. Los humanos llamamos a eso química. Los labios de Beric se curvaban ligeramente, aunque el gesto era casi imperceptible. Un término inadecuado para un fenómeno tan complejo. Su momento fue interrumpido por el sistema de alerta del barco, volando. Un partido de bienvenida se había reunido cerca de la almohadilla de aterrizaje, entre ellos una figura alta que Stanley reconoció como Hart, el líder del asentamiento. Deberíamos hablar de esta química cuando está sanado, dijo Stanley a regañadientes, alejándonos. Beric asintió, sus ojos luminosos sosteniendo los suyos. Me gustaría eso. Esperándote, dijo el Dr. Bass cuando entraron, su pelo plateado se arrancó severamente de una cara llena de inteligencia y arrepentimiento. Aunque no anticipé que llevarías un Bexeri contigo, especialmente uno hasta ahora en el proceso de transformación. Beric se inclinó fuertemente contra Stanley, su condición se deterioró durante su viaje. Los patrones blancos en su piel ahora pulsados irregularmente, como un circuito eléctrico fallido. Usted creó esta bioarma, acusó Stanley. Creé un catalizador de estabilidad genética, corrigió Bass, gestando hacia su laboratorio. Tanto los gobiernos humanos como los de Bexeri me torturaron la investigación. Querían cosas diferentes. Los humanos querían mejorar su adaptabilidad natural, Bexeri quería eliminar sus vulnerabilidades especializadas. Y ahora Beric está muriendo por eso. La voz de Stanley se apretó con ira. Sí, murmuró, sus ojos se desplazaban a Beric. Tú eres responsable de esto. Vas escaneado Beric con un dispositivo manual. El agente de la quimera reorganiza estructuras genéticas en Bexeri. Destabiliza sus adaptaciones especializadas, causando fallos sistémicos, pero el proceso puede revertirse. Stanley lo exigió. Con material genético humano adaptativo, específicamente tuyo, Bass volvió para enfrentarlo. Su perfil genético contiene una concentración sin precedentes de marcadores adaptativos. El tratamiento requiere una transferencia genética directa a través de la sangre y la fusión celular. ¿Quieres decir una transfusión?, Stanley preguntó. Más íntimo que eso, respondió Bass, su tono clínico suavizante. El vínculo debe ser genético, celular, ella dudaba. Comprensivo. Stanley conoció a Beric, entendiendo el amanecer. Estás diciendo que la intimidad física facilitaría la transferencia más eficaz. Bass asintió con la cabeza de la verdad. El intercambio de material genético por múltiples canales maximizaría la respuesta adaptativa. En otro contexto, Stanley podría haberse reído de la descripción clínica de lo que estaba sugiriendo Bass, pero en cambio, sintió un aumento de algo tanto protector como posesivo mientras miraba a Beric. ¿Es por eso que ha habido esta conexión entre nosotros?, preguntó tranquilamente, sintiendo el peso de su extraño vínculo. ¿Alguna compatibilidad biológica? Beric se enderezó a pesar de su debilidad. ¿Importa si la atracción es bioquímicamente inducida? ¿Eso lo hace menos real? Necesito sintetizar un compuesto estabilizador primero, interrumpió Bass, moviéndose hacia su equipo. Sin ella, la transferencia podría ser peligrosa para ambos. Como trabajaba Bass, Stanley ayudó a Beric a una cámara de recuperación. Se sentaron al lado del otro, la posibilidad de lo que estaba por delante colgando entre ellos. ¿Tienes miedo?, Beric preguntó,
su voz apenas por encima de un susurro. Stanley tomó su mano, maravillándose de lo natural que sentía el gesto a pesar de sus diferencias fisiológicas. No de esto. Tengo más miedo de lo que sucede después. Si sobrevivimos a esto, todavía somos fugitivos de ambos gobiernos. Entonces quizás creamos nuestro propio camino, sugirió Beric, sus dedos entrelazados con los suyos en un gesto que se sintió como una promesa, algo que no era humano ni Bexeri, sino únicamente de ellos. El compuesto está listo, anunció el Dr. Bass, sosteniendo un vial de líquido iridiscente. Pero hay algo que ambos necesitan entender. Este procedimiento alterará fundamentalmente sus estructuras. Estación. Y entonces estamos encontrando al Dr. Bass. Si alguien sabe lo que está pasando realmente, es el científico quien creó este lío. Mientras se movieron a través de los pasillos de mantenimiento hacia su bahía de atraque, la cabeza de Beric descansaba contra el hombro de Stanley. ¿Por qué me ayudarías después de aprender la verdad?, preguntó suavemente, su voz temblando. No es racional. Stanley los navegó alrededor de una patrulla. Su peso en sus brazos se volvió necesario, no carga. Los humanos no siempre son racionales, respondió. A veces tomamos decisiones basadas en la confianza, en conexiones que no podemos explicar. Los ojos ámbares de Beric estudiaron su cara, su cola se estremecía ligeramente. Conexión, repitió. Es esto lo que los humanos llaman sentimiento. Stanley sonrió, algo parpadeando dentro de él. Algo así. Cuando llegaron a su nave, las alarmas sonaron en toda la estación. Stanley estableció a Beric en la bahía médica y se apresuró a los controles, encendiendo los motores. Nos perseguirán, advirtió Beric cuando el barco se desprendió de las pinzas de atraque. Déjalos intentar, Stanley respondió con confianza a medida que se aceleraban de la estación negra. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles, estableciendo un curso para la localización rumoreada del Dr. Bass. Detrás de ellos, los buques Bexeri se revolcaron para interceptarlos, pero por delante estaba incertidumbre. La inquietante alianza que habían formado se había transformado en algo que ninguno de ellos podía definir o controlar. El asentamiento de Helios 9 existió en el crepúsculo perpetuo, construido dentro de la zona de sombra entre el día abrasador y la noche de congelación. En este peculiar paraíso, los marginados de todas las especies habían creado una comunidad donde las diferencias eran activos, no pasivos. Mientras Stanley guió su nave hacia la zona de aterrizaje, comprobó a Beric en la bahía médica. Su condición se había estabilizado, pero la herida seguía siendo resistente a los protocolos de tratamiento automatizados del barco. Se quedó quieta, respirando poco a poco, pero sus ojos nunca lo dejaron. El sistema médico no está diseñado para la fisiología Bexeri, explicó Stanley, ajustando los ajustes. Pero he contactado a alguien aquí que podría ayudar. Beric levantó las cejas. Tienes aliados entre los marginados. No exactamente aliados, respondió Stanley con una sonrisa gris. Digamos que me deben favores. Él revisó sus vendas, sus dedos cepillándose contra su piel. El contacto envió un calor a través de su mano, inesperadamente íntimo. ¿Cómo está el dolor?, preguntó en silencio. Beric se agarró la muñeca mientras se retiraba, su sujeción pero firme. Arriesgaste todo para ayudarme. ¿Por qué? La pregunta colgada en el aire, con significados que ninguno de ellos entendió completamente. Stanley miró su mano sobre la suya, los dígitos alienígenas familiares y extraños. Porque me elegiste a mí por encima de tu misión, dijo en silencio. Ese tipo de lealtad es raro. La voz de Beric se ablandó. No fue meramente lealtad. Ella dudaba, sus ojos se encontraban con la suya con una intensidad que nunca había visto antes. Hay algo sin precedentes que ocurre entre nosotros, una respuesta bioquímica que mi especie rara vez experimenta con extraños. El pulso de Stanley se aceleró. Los humanos llamamos a eso química. Los labios de Beric se curvaban ligeramente, aunque el gesto era casi imperceptible. Un término inadecuado para un fenómeno tan complejo. Su momento fue interrumpido por el sistema de alerta del barco, volando.
Un partido de bienvenida se había reunido cerca de la almohadilla de aterrizaje, entre ellos una figura alta que Stanley reconoció como Hart, el líder del asentamiento. «Deberíamos hablar de esta química cuando está sanado», dijo Stanley a regañadientes, alejándonos. Beric asintió, sus ojos luminosos sosteniendo los suyos. «Me gustaría eso». «Esperándote», dijo el Dr. Bass cuando entraron. Su pelo plateado se arrancó severamente de una cara llena de inteligencia y arrepentimiento. «Aunque no anticipé que llevarías un Bexeri contigo, especialmente uno hasta ahora en el proceso de transformación». Beric se inclinó fuertemente contra Stanley. Su condición se deterioró durante su viaje. Los patrones blancos en su piel ahora pulsados irregularmente, como un circuito eléctrico fallido. «Usted creó esta bioarma», acusó Stanley. «Creé un catalizador de estabilidad genética», corrigió Bass, gestando hacia su laboratorio. «Tanto los gobiernos humanos como los de Bexeri me torturaron la investigación. Querían cosas diferentes. Los humanos querían mejorar su adaptabilidad natural. Bexeri quería eliminar sus vulnerabilidades especializadas. Y ahora Beric está muriendo por eso». La voz de Stanley se apretó con ira. «Sí», murmuró, sus ojos se desplazaban a Beric. «Tú eres responsable de esto». Bass escaneado Beric con un dispositivo manual. El agente de la quimera reorganiza estructuras genéticas en Bexeri. Destabiliza sus adaptaciones especializadas, causando fallos sistémicos, pero el proceso puede revertirse. Stanley lo exigió. Con material genético humano adaptativo, específicamente tuyo, Bass se volvió para enfrentarlo. Su perfil genético contiene una concentración sin precedentes de marcadores adaptativos. El tratamiento requiere una transferencia genética directa a través de la sangre y la fusión celular. ¿Quieres decir una transfusión?, Stanley preguntó. «Más íntimo que eso», respondió Bass, su tono clínico suavizante. «El vínculo debe ser genético, celular», ella dudaba. «Comprensivo». Stanley conoció a Beric, entendiendo el amanecer. «¿Estás diciendo que la intimidad física facilitaría la transferencia más eficaz?». Bass asintió con la cabeza de la verdad. El intercambio de material genético por múltiples canales maximizaría la respuesta adaptativa. En otro contexto, Stanley podría haberse reído de la descripción clínica de lo que estaba sugiriendo Bass, pero en cambio, sintió un aumento de algo tanto protector como posesivo mientras miraba a Beric. «¿Es por eso que ha habido esta conexión entre nosotros?», preguntó tranquilamente, sintiendo el peso de su extraño vínculo. «¿Alguna compatibilidad biológica?». Beric se enderezó a pesar de su debilidad. «¿Importa si la atracción es bioquímicamente inducida? ¿Eso lo hace menos real? Necesito sintetizar un compuesto estabilizador primero», interrumpió Bass, moviéndose hacia su equipo. «Sin ella, la transferencia podría ser peligrosa para ambos». Como trabajaba Bass, Stanley ayudó a Beric a una cámara de recuperación. Se sentaron al lado del otro, la posibilidad de lo que estaba por delante colgando entre ellos. «¿Tienes miedo?», Beric preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Stanley tomó su mano, maravillándose de lo natural que sentía el gesto a pesar de sus diferencias fisiológicas. «No de esto. Tengo más miedo de lo que sucede después. Si sobrevivimos a esto, todavía somos fugitivos de ambos gobiernos. Entonces quizás creamos nuestro propio camino», sugirió Beric, sus dedos entrelazados con los suyos en un gesto que se sintió como una promesa, algo que no era humano ni Bexeri, sino únicamente de ellos. «El compuesto está listo», anunció el Dr. Bass, sosteniendo un vial de líquido iridiscente. «Pero hay algo que ambos necesitan entender. Este procedimiento alterará fundamentalmente sus estructuras. Solidificada por algo más sería su fuerza. Y juntos, enfrentarían a las fuerzas del viejo mundo y crearían algo nuevo». La batalla estaba a punto de comenzar, pero Stanley sabía una cosa con certeza: ya no estaban huyendo. Estaban construyendo, y lo hacían en sus propios términos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el trabajo de construir un nuevo mundo continuó en ondas tranquilas y determinadas. El asentamiento oculto en Helios 9 se había convertido en el corazón de un movimiento creciente,
Un faro para aquellos que buscaban refugio de las fuerzas oscuras que habían controlado sus destinos desde hace mucho tiempo. El laboratorio donde el Dr. Bass había completado las formulaciones finales del contraagente de la Quimera era ahora un símbolo de desafío. Su trabajo se volvió a marcar como el protocolo Iceberg, una línea de vida para aquellos que ya no podían permitirse el lujo de esperar a que los gobiernos decidieran su destino. Stanley y Beric, una vez en la carrera, ahora se movieron como líderes de una revolución, forjando silenciosamente nuevas alianzas y difundiendo la cura a través de los mundos marginales. En los pasillos tranquilos de asentamientos marginados, eran más que una simple pareja. Eran un símbolo de esperanza, de desafío, de un futuro que no tenía que ser dictado por el pasado. Su vínculo, profundizado por sus experiencias compartidas, ya no era solo un producto de manipulación genética. Se había convertido en un testimonio de la fuerza que podía venir de la unidad, incluso ante las inestables probabilidades. El mundo que los rodea cambió. Las incursiones secretas, el miedo a la guerra genética, la desesperada lucha por la dominación, todo comenzó a callarse a medida que se extendía el protocolo Iceberg. No era solo una cura para el agente de la Quimera, era un plan para una nueva forma de vida. Uno en el que la fuerza no se midió por la capacidad de controlar o dominar, sino por el valor de confiar, cambiar, evolucionar juntos. Y a medida que el movimiento creció, también su leyenda. Stanley y Beric, una vez fugitivos, ahora iconos, enfrentaron el futuro con una resolución inquebrantable. Su amor, el vínculo que había comenzado como una necesidad desesperada, se había transformado en algo más grande, una fuerza unificadora que trascendía las especies y los límites del gobierno. Cuando se mantuvieron unidos en la cubierta del nuevo buque insignia, Unity's Dawn, estaba claro que su viaje apenas había comenzado. El barco, su nombre grabado en las estrellas, era un buque no solo para la unidad política, sino para la promesa de un futuro donde todas las especies podían estar al lado del lado. La coalición que habían formado era todavía frágil, su futuro incierto, pero en ese momento sabían que nada podía detenerlos ahora. ¿Alguna vez te arrepientes? La voz de Beric, teñida de maravilla, preguntó cuando ella le metió la mano en la suya. Sonrió, una curva lenta y cálida de sus labios. Ni por un momento, cada paso, cada peligro nos llevó hasta aquí. Beric se inclinó en él, sus ojos ámbares suaves con el peso de su historia compartida. Nuestro vínculo, murmuró, su voz gruesa con emoción, es más que química. Es nuestro legado. Stanley asintió, su corazón hinchado con un orgullo tranquilo. Sí, y nuestro legado solo está empezando. A medida que el amanecer de Unity se deslizó en Warp, llevando a sus pioneros hacia un horizonte sin atar por especies o protocolo, Stanley Hayes y Beric Ejecutivo se pararon al lado de la mano, sus manos entrelazadas, testigos del nacimiento de una nueva época. Las estrellas que nos adelantaban ya no eran solo puntos distantes de luz, eran el camino que se avecinaba, un viaje que se definiría por la fuerza de su vínculo, el poder de su unidad, y el espíritu inquebrantable de aquellos que se atrevían a soñar más allá de los confines de sus orígenes. Juntos, formarían un futuro donde no se temía la diversidad genética, sino que se celebraba. Y mientras se elevaban por el cosmos, ambos sabían, con absoluta certeza, que la mayor aventura de todos acababa de comenzar.